Bienvenidas y bienvenidos a esta, la séptima de 12 entrevistas del primer ciclo de Aula Divergente con su serie Chile en Movimientos. Y contamos ni más ni menos que con la ex ministra Clarisa Hardy, quien se desempeñó en el primer gobierno de Michelle Bachelet, coincidiendo en el año 2006 con la así llamada Revolución Pingüina. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, ¿de qué conversamos con Clarisa? Bueno, Carlos, gracias por esta introducción y hola a todas nuestras y nuestros oyentes, y que sea un momento también para recordarles que todas estas entrevistas que hemos estado sacando al aire son las entrevistas que sirvieron como base y como contenido de la primera miniserie que lanzamos, que se llama Chile en Movimientos, y que si no han escuchado pueden encontrar en nuestra página de Freshet. Son 4 capítulos buenísimos y Clarisa Hardy fue una de nuestras invitadas clave para entender los procesos que han pasado en Chile, tanto mirando hacia el pasado como una mirada hacia futuro. Carlos, ¿podrías contarnos qué fue lo que hablamos con ella? Sí, claro, Dani. Clarisa Hardy lo que hizo fue poner en perspectiva, y yo diría más, en relación, las movilizaciones del 2011, las del 2006 en Chile, ambas de origen estudiantil, con las del estallido social del 2019. Y planteó desde allí algunas explicaciones que permiten dar una mirada de conjunto a estas 3 grandes manifestaciones de la sociedad civil en Chile. Y así también lo que hizo Clarisa Hardy como protagonista de uno de los gobiernos de la centroizquierda en Chile, específicamente el de Michelle Bachelet, fue comparar los primeros gobiernos desde el retorno a la democracia y dar a conocer cuáles son las principales reformas y las prioridades de esos gobiernos hasta el de 2006 de la propia presidenta Michelle Bachelet. Dani, si te parece, pasamos a escuchar la entrevista con Clarisa. Sí, Carlos, vamos a escucharla directamente. Mi nombre es Clarisa Hardy. No sé si sirva como dato, pero por lo que está viviendo el mundo hoy día como una de sus partes de sus crisis, yo soy migrante. Es decir, yo llegué a Chile, yo correspondo a tercera generación en América Latina. Mis abuelos salieron de Europa, particularmente de una de las zonas asoladas hoy día por la guerra, de Odessa. Hago esta introducción porque además uno carga con una historia que parece que el mundo todavía no logra resolver, y ahora lo estamos viviendo en Chile. Carlos, como te consta, el fenómeno migratorio en América Latina empieza a tener la fuerza que tiene en Europa. Toda mi educación y toda mi socialización la hice en Chile, no obstante, uno queda muy marcada por este fenómeno de migración. Para efectos de la entrevista de ustedes, adicionalmente decirles que después de una carrera inicialmente académica, en general trabajando en universidades. Por cierto, mi posgrado lo hice en Inglaterra, al igual que Carlos, no en Cambridge, pero sí en Oxford, muy volcada hacia la política pública. Terminé en el primer gobierno paritario que registra América Latina y Chile, que fue el primer gobierno de Michelle Bachelet, y aparte de tener esta trayectoria, que es una pedazo pequeño de mi vida, la verdad es que tengo muchos años y entonces muy poco lo que he estado en ese tipo de ejercicio. El resto ha sido, aparte de lo académico, trabajar en los centros de pensamiento, los think tanks, vinculados a políticas y políticas públicas en general. Eso a modo muy, muy general. Clarisa, bueno, muchas gracias por tu presentación, gracias de nuevo por acompañarnos. Quisiéramos partir con una pregunta para ti. Entonces, sabemos de las transformaciones sociales que ha existido en Chile y se ha planteado que ha habido 3 grandes manifestaciones, al menos desde el retorno a la democracia, las del 2006, las del 2011 y las del 2019. ¿Ves tú alguna relación entre esas manifestaciones sociales? Sin duda, el rol protagónico, por lo menos en las 2 primeras, yo te voy a hacer una salvedad. Las grandes movilizaciones, o la más notoria, empieza el 2006, pero hay antecedentes en el gobierno anterior al 2006, que es el gobierno de Ricardo Lagos, en donde empiezan probablemente el de las manifestaciones más importantes que quedaron ocultas y que reaparecen con el estallido,
que fue la manifestación de los trabajadores subcontratistas. En el fondo fue la crisis del trabajo, de la desigualdad en los ingresos, de las tremendas brechas y segmentación del mercado laboral. Eso ocurre fuertemente en el gobierno de Lagos, es parte de lo que antecede como movilizaciones sociales a Chile. Y tiene posteriormente esta otra manifestación en 2006, en donde aparece aquello que no había surgido hasta el momento, que tiene que ver con las primeras señales de las demandas estudiantiles. No las demandas estudiantiles de los 60, que fue las que me tocó a mí vivir en la generación mía cuando yo era pingüina, que eran las demandas que los estudiantes hacían globales a la sociedad por cambios sociales. Estas son demandas estudiantiles radicadas en el sistema educacional. No es con una visión de sociedad, es una demanda propiamente del movimiento estudiantil para el modelo educacional chileno. Y eso transita al 2011. Anecdóticamente les puedo contar que una de las cosas que revelaba qué es lo que estaba pasando en la sociedad chilena y que surge con esto, el movimiento del 2006 es interesante porque es el movimiento de los estudiantes secundarios en la educación pública, básicamente, y por lo tanto es un movimiento que antecede el del 2011, que es el movimiento de los estudiantes universitarios. Entonces uno ve ahí el paso del sistema educacional a la universidad y cómo se va prolongando una demanda que se da al interior de todo el sistema educacional. Los que no demandaron, los que no desfilaban, los que no tenían voz, fueron los que recogió, mientras había la demanda estudiantil del 2006, la prioridad del gobierno de Michelle Bachelet, que fue su particular preocupación, y me tocó a mí en lo personal un rol como ministra de Planificación, que es el equivalente al Ministerio de Desarrollo Social, que es la educación inicial. Si uno dijera, aparte teníamos de trasfondo, antecediendo esto, una demanda del mundo del trabajo por las segregaciones, las discriminaciones en el mercado laboral, particularmente las condiciones de trabajo de las mujeres. Eso ha sido una constante que se mantiene hasta hoy. Y luego aparece radicado la gran demanda sobre el sistema educacional y el tipo de sociedad que se está construyendo a partir del sistema educacional, expresado en los que tienen voz, los estudiantes secundarios, posteriormente los estudiantes universitarios. De los que no tenían voz, pero que había conciencia que había un antecedente previo a estos estudiantes secundarios, es la voz de los niños, niñas en la educación inicial. Y de eso se hace cargo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, uno puede decir que hasta el día de hoy, buena parte de esta demanda, que finalmente lo que expresa surge esta demanda en los estamentos superiores de la educación, precisamente porque los gobiernos previos lo que habían resuelto era el acceso educacional. A diferencia de otros países de América Latina, México también centró mucho en sus reformas educacionales el resolver los accesos educacionales. Chile tenía una de las tasas más altas de accesibilidad al sistema escolar en todos los niveles de América Latina. Sin embargo, la gran demanda era por la segregación del sistema educacional, particularmente en la educación superior, porque como tenías acceso a la educación básica y a la educación media, el gran colador, la gran discriminación se producía precisamente porque solucionaste esa accesibilidad, se da al ingreso a la educación superior. Y adicionalmente con un gran debate sobre la segregación de la calidad educacional. Si ustedes me dicen, estos pendientes no han sido del todo resueltos, quedamos con una educación gratuita al debe. Es decir, la gratuidad en la educación quedó incompleta. Terminó el gobierno 2 de Bachelet después del 2011 con el debate de la gratuidad en la educación superior, quedó limitada a los mismos estamentos que quedaron en la gratuidad, no es universal todavía. Y hay un fuerte debate hoy día, y con esto termino, porque el debe tiene que ver con una limitación o imposibilidad constitucional, por lo que uno pudiera decir que el eje y el centro sea el debate de la educación pública, gratuita y de calidad. Como no hay una constitución que garantice el derecho a la educación, sino que es una constitución que garantiza
el derecho a la prestación y por lo tanto en el fondo permite en igualdad de condiciones que ejerza la provisión gratuita y privada de educación. Esto tiene un costo muy fuerte para poner prioridades en la educación pública. Fíjense que, no sé si ustedes vieron, puedo hacer referencia a algo muy impresionante, que es un titular de este fin de semana, de uno de los dos periódicos, que se llama el diario La Tercera. Carlos Navia sabe muy bien de qué se trata, cuya, digamos que forma parte de la pauta editorial de los grandes grupos de poder económico del país y de la derecha política. La Tercera tituló este fin de semana, el titular dice textualmente, yo reaccioné por tweet porque me pareció insólito, titular de La Tercera, comillas, universidades no estatales acusan trato preferente del gobierno hacia las del Estado. Como yo dije en el tuit, era que no. Es decir, el segmento de educación, por el debate que hay en la Convención Constitucional, que justo va a empezar la discusión sobre los derechos sociales que tienen que estar consagrados como garantías constitucionales. Y por lo tanto, anticipándose a esta discusión, hace este título en donde las universidades privadas acusarían al Estado de darle trato preferente a sus universidades. Una cosa tan insólita como esto está titulada así en uno de los periódicos. Eso para decirles que hay una secuencia de los últimos 15 años de debate centrado en algo tan básico como el derecho a la educación que no logra estar consagrada hasta el día de hoy, 2021, con un gobierno recién electo cuyo programa central está fundado en la garantía de derechos sociales. Ese es el programa del presidente electo, del presidente ya asumido, Gabriel Boric. Clarisa, impresionante eso que nos lees, realmente impresionante, y creo que resume muy bien toda la lógica que está pues muy metida dentro de las instituciones y dentro de la gestión educativa. Pero bueno, siguiendo en la línea de lo que nos estás diciendo, hablamos de que, claro, constitucionalmente todavía hay una brecha, ¿no? Es parte de lo que nos estás queriendo decir. Si pensamos en todas estas manifestaciones de las que nos has hablado, desde antes del 2006 hasta el día de hoy, ¿hasta qué punto las demandas han sido satisfechas o insatisfechas en términos especialmente de educación? Pero si quieres hablarnos de algo más, está también bien. Si miramos a día de hoy, ¿cómo podrías tú ver ese panorama de qué sí ha podido ser reformado, qué sí ha podido ser satisfecho y qué definitivamente sigue en el mismo plano de lo que podía estar incluso antes del 2006? Bueno, tal vez como antecedente a tu pregunta, Daniela, está la última parte de una pregunta que hizo Carlos, que tiene que ver cómo explicamos todos estos fenómenos de movimientos y demandas sociales que se fueron dando una por una a lo largo del tiempo. Quiero mencionar, surge también acompañando posteriormente a la demanda estudiantil. Yo dije, estaban los trabajadores, tuvieron fuertes movilizaciones antes y cada tanto se replican por mejoras salariales, derecho a la negociación colectiva, que no está consagrado tampoco. El sindicalismo no es la única forma de organizarse según la legislación chilena, porque tampoco constitucionalmente está consagrado ese derecho. Y entonces tiene, por un lado, un factor estructural de la sociedad chilena que tiene que ver con la enorme segregación que se da en el mercado laboral. Este segundo, en la educación, empieza a surgir con muchísima fuerza. En Chile tuvo, antes vamos a llegar al estallido, que es el momento en que todas estas demandas dispersas se dan al mismo tiempo. Hubo grandes, fuertes y demandas por mayores espacios de reclamos regionales. Hablo de la división político-administrativa del país. Un país altamente centralizado en donde las decisiones a niveles territoriales las seguía y las sigue tomando el centro, con muy poca capacidad de autonomía de las propias regiones para resolver sus propias necesidades y demandas, lo que también es una debilidad del sistema político, porque demandas que se dan en el sur, extremo sur del país, terminan por rebotar en el Palacio de la Moneda, en Downing Street 10, diría uno en Inglaterra, ¿no?
es como si en México lo que ocurre en Chiapas le costara la presidencia al presidente de la República porque no hay capacidad en los estados federales de hacerse cargo. Bueno, eso también estalló en Chile, las demandas de las regiones por reivindicaciones propias de sus regiones y la imposibilidad de las regiones de tomar decisiones respecto de sus propios destinos y proyectos. Ni hablar de la causa feminista. Las mujeres realizan una de las manifestaciones más masivas que se recuerden ya el 2018, 2017 y 2018. Y una prolongada y postergada demanda indígena que se manifiesta con mucha fuerza en la zona originaria de los pueblos indígenas, digo, sobre todo en el sur de Chile, no obstante que la población indígena mayoritariamente hoy día es urbana, no radica ahí, pero está territorializada en la región propiamente de la Araucanía, en donde eran los territorios originales de los pueblos indígenas. Hay 10 pueblos indígenas reconocidos legalmente en Chile, pero uno de ellos representa el 90% de la población indígena. Entonces, buena parte de la demanda tiene un carácter mapuche. Bueno, digo, todas estas demandas estuvieron presentes con mucha fuerza, cada una en su momento desde el 2000. Estamos hablando de 20 años de demandas de distintos sectores de la sociedad. Todas ellas terminan por confluir con lo que se llamó el estallido del 2019. El 2019 fue una sumatoria de reclamos. Si uno salía a la calle y las manifestaciones masivas que habían, las más masivas que se recuerden, olvidé decir el movimiento por la reforma del sistema previsional, conocido como No Más AFP. Eso surge cuando el mundo del trabajo activo empieza a jubilar o a pensionarse y descubre que tiene pensiones con las que no puede vivir. También eso dio origen a un gran movimiento en el segundo gobierno de Bachelet. Todas estas estallan en el 2019 y uno, si iba a la calle, encontraba letreros por las demandas regionales, por las demandas feministas, por la demanda de la educación, por demandas del trabajo, por demandas del sistema previsional, por demandas de un sistema de salud que también, al igual que el educacional, tiene salud pública y salud privada de distinta calidad, etc. Eso fue el estallido del 2019, fue la sumatoria. Y por eso la canalización de ese estallido termina siendo el abrir a un proceso constituyente que permita resolver finalmente lo que nosotros esperábamos que ocurriera, que es qué nuevo pacto político y social puede darse a la sociedad, dada que todas estas demandas tienen un común denominador, Daniela y Carlos. El común del denominador es un país que progresa con desigualdad, por llamarlo algo. Yo no comparto el lema con el que la izquierda que finalmente termina gobernando, a pesar de que hoy día se amplió a otras expresiones políticas, podemos hablarlo, pero la izquierda nueva que surge es una izquierda que habla, que es muy importante para los auditores. Ellos dicen, no, porque el estallido tiene un gatillante que se llamó los 30 pesos. El gobierno autorizó el alza de la locomoción colectiva en 30 pesos. 30 pesos son, no sé, 0,5 centavos de dólar o algo así. Y uno diría, bueno, ¿por qué hace estallar una sociedad? No, ese fue como cuando tienes la olla a presión y le levantas la tapa. Los 30 pesos fueron la excusa para que apareciera todo esto, todas estas demandas que yo les digo. Y ahí se expresó en rigor maltrato, abuso, privilegio, discriminación. Léase desigualdades en todos los planos en que tú te muevas. Desigualdad en el trabajo, desigualdad territorial, desigualdad de género, desigualdad en el sistema educacional, desigualdad en la salud. Ese es el trasfondo. Ese fenómeno, a diferencia de lo que decía la izquierda, que no son 30 pesos, son 30 años, como si los 30 años fueran solo aquello, hizo ignorar un hecho que es importante que yo destaque acá, y es que ellos asimilan estos 30 años a lo que heredamos de la dictadura. Y no es así, porque lo que se produjo fueron procesos, yo dije, plena accesibilidad a la educación. Dificulto que encontremos en América Latina países con, incluso México, electrificación, agua potable, estoy hablando de servicios básicos para el 100% de la población, tratamientos de aguas servidas, escolaridad 100% en la educación básica y media,
y un acceso del orden casi del 40% en la educación superior, que son estándares que de lejos estás del resto de buena parte de los países de América Latina, de lo que yo recuerdo o supe de México. Sin embargo, es un proceso que yo me he atrevido a llamar de integración desigual, y por lo tanto generando mucha expectativa y mucha frustración de expectativa. Es curioso, las grandes movilizaciones y demandas en Chile y en América Latina, porque el 2011 Chile lideró movimientos que se dieron en México, que se dieron en Colombia, que se dieron en Argentina, que por cierto coincidieron, que fueron como una secuela de las que también se dieron en Europa en esos mismos años. En el caso nuestro, es un fenómeno que se da no de los sectores más vulnerables, no es ese momento en que la pobreza logra ser disminuida, es precisamente porque se dan fenómenos de integración o de mayor progreso, pero con profundas desigualdades y por lo tanto en donde el abuso, el privilegio y la discriminación se hacen mucho más patentes. Yo logro acceder a la educación, pero siempre va a haber educación de primera y segunda. Yo logro acceder a la vivienda, pero habrá viviendas de primera y segunda. Yo logro que mi región tenga transporte público, pero mi región es una región de segunda respecto de regiones de primera. Y está la lucha del centro contra la periferia, y ni hablar de las mujeres. Aumenta el nivel educacional, las mujeres tienen proporcionalmente más escolaridad que los hombres, pero las brechas salariales de género aumentan a medida que aumenta su calificación educacional. Y entonces, eso es, en definitiva, lo que hoy está presente como gran debate que tiene como trasfondo una convención constitucional que está tratando de redactar una constitución que por lo menos genere este nuevo pacto de derechos y que permita, por lo tanto, darle una inclusión más plena y bienestar más justo a la sociedad. Y esto pasa, entre otras cosas, también por hacer más justo el sistema político. Teníamos, y hoy día está el gran debate. Y yo me imagino que esto es lo mismo que viven ustedes en todos los países con los que van a hablar, seguramente de América Latina, una gran separación entre la política expresada en su sistema político, partidos, congresos, y la ciudadanía y la sociedad. Como que son, la política se ha vaciado de ciudadanía y tú tienes un debate y un comportamiento político de élite, mientras las condiciones cotidianas de la vida ciudadana transcurren sus propios carriles. Clarisa, bueno, nos das un panorama amplio y detallado a la vez que nos permite entender el telón de fondo de las movilizaciones del 2006, del 2011 y del 2019. Y ya te preguntaremos más adelante si acaso el proceso constituyente se presenta como una vía que pueda dar solución a las demandas que se han señalado, pero por ahora quisiéramos detenernos en tu experiencia en el 2006. Queríamos preguntarte cómo es que estas movilizaciones del 2006 estudiantiles alteran la agenda del gobierno que te corresponde integrar en ese momento y relacionado con eso, si acaso crees tú, vale decir, no solo mirar el impacto que tuvo la movilización en el gobierno del 2006, sino acaso hubo algún impacto también en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En otras palabras, si acaso se presenta de una manera distinta a la ciudadanía, quizás impactado o no por lo que ocurrió también en el 2006. Carlos, hay algo que a mí me impresiona y hablo de la fragilidad de la memoria, no en ustedes que son jóvenes, sino en el sistema político que hoy está desafiado porque ha habido un recambio generacional muy fuerte. Entonces uno pregunta, ¿por qué se castiga tanto a una generación que en estos 30 años, no obstante lo que yo decía, toda la desigualdad que se sostiene, lograron procesos de progreso bien interesantes? Y tiene que ver con la ceguera del sistema político de probablemente lo que yo considero es la deuda más importante de los últimos 30 años o de la postdictadura, de la transición a la democracia y la instalación de esta democracia imperfecta que tenemos, que es, yo hablé de la separación entre sistema político y ciudadanía, o si quieren hablemos del déficit de participación democrática, del déficit de involucramiento y participación ciudadana en la toma de decisiones, en sus proyectos de vida. ¿Y por qué lo señalo? Porque probablemente eso explica el fenómeno de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, perdonen que hable de recuerdos muy personales, pero antes de entrar yo al gabinete de la presidenta, yo estaba dirigiendo un think tank progresista que era muy conocido en aquel entonces, Chile 21.
Y en Chile 21 hicimos varios estudios que precedieron este fenómeno absolutamente inédito en un país en donde las brechas de género son brutales. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo te explicas que en ese contexto surgiera algo inédito, que era el primer gobierno, no solo paritario, sino con un liderazgo indiscutible como fue el de Michelle Bachelet? Y tiene que ver, y estos son los estudios a los que hago mención que hicimos en Chile 21, que cuando empezamos a estudiar antes, cuando empieza a surgir el fenómeno, ya Michelle Bachelet era ministra del gobierno de entonces de Ricardo Lagos, y uno empezó a percibir este fenómeno del surgimiento de un nuevo liderazgo distinto que no había aparecido hasta entonces. Y en nuestros estudios preguntamos más bien sobre factores cualitativos asociados a los liderazgos. Y entonces los principales atributos que habían habido previos al surgimiento de ella como figura eran autoridad, capacidad de gestión, capacidad de toma de decisiones, lo que uno diría atributos duros del ejercicio tradicional del liderazgo. ¿Qué empieza a aparecer entre el 2003, 2004, 2005, previa a la elección de Michelle Bachelet? Que cuando se empiezan a pedir atributos, a averiguar sobre atributos de liderazgo, se empiezan a valorar mucho menos los atributos tradicionales y empiezan a aparecer cercanía, empatía, capacidad de generar confianzas, es decir, lo que uno pudiera decir una feminización del poder. Si uno lo tuviera que poner en roles, uno pudiera decir, estaban los roles masculinizados del poder y los roles feminizados del poder. Y eso se explica por algo que le estaba pasando a la sociedad, la necesidad, es decir, una sociedad que no se sentía incluida, oída, no había confianzas interpersonales, ni confianza en las instituciones, y el gran reclamo ciudadano, y por eso digo esta separación entre política y sociedad se expresó de esta manera. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Michelle Bachelet asume, y tú me dices qué pasa con la agenda que se le impone a Michelle Bachelet, es esta la agenda. Ella surge el 2006 con un discurso que hoy le escuchamos a Gabriel Boric el 2021, que es gobierno ciudadano. Lo levantó tal cual. ¿Cómo fue leído por el sistema político? Esta es una agresión a los partidos. Y no obstante la presidenta tener mayoría en la Cámara de Diputados de su partido, la hostilidad de los partidos fue no entender que al decir gobierno ciudadano le estaba diciendo a los partidos, ustedes están haciendo el harakiri si no se abren a conectarse con la ciudadanía. No era antipartido, era pro partido, pero por partidos distintos, democratizados, con representaciones reales, etc. Así asume Bachelet su mandato. Es cierto que en su agenda la prioridad de la educación no estaba, y le costó la salida. El primer ministro que sale del gabinete es el ministro de Educación, precisamente por el movimiento pingüino y por la dificultad que tuvo ese ministro de resolver rápidamente la solución. ¿Por qué? Porque venía del modelo tradicional en que al movimiento social no se le oía. Esto que teníamos, que es gobiernos que ejercen autoridad, no autoritarios, que ejercen autoridad, que saben mejor que el pueblo lo que hay que hacer. Bueno, aquí venía un movimiento soterrado de base, anda tú a parar a estudiantes de 15 y 16 años en las calles. No nos para. El estallido social del 2019 surge de este numeroso movimiento que yo les señalé, pero se da con chicos de nuevo de 15, 16 años parados frente a los torniquetes del metro para decir, no le pongan el boleto para saltémonos el torniquete. Es la misma expresión del movimiento estudiantil de estudiantes de la educación secundaria del periodo de Michelle Bachelet. En el fondo fue una agenda, en ese momento la agenda de Michelle Bachelet le surge esto, que es una demanda mucho más ciudadana, mucho más volcada a la educación de lo que originalmente estaba. En la cabeza de entonces la preocupación seguía siendo la ampliación de las coberturas y por primera vez empieza a plantearse el problema de la calidad. Anecdótico, yo asumo el ministerio con el mandato del sistema de protección social y montamos el sistema de protección social de primera infancia. ¿Cuál es el eje prioritario? Salas cunas y jardines infantiles. Aquello que no hiciste por los niños en sus primeros 6 años de vida, es difícil que lo repares aún con la mejor educación posible. Y por lo tanto no es solo educación,
hay fenómenos extraeducativos que van a impactar la capacidad que el sistema educacional, aún con calidad, pueda brindarte a un niño si él estuvo desprotegido los primeros años de vida. Ese era el proyecto, pero hubo rápidamente que engarzarlo con el sistema educacional. Y claro, eso se continúa en 2011 con la educación superior, por esto que les decía, pleno acceso, pero cuando llegas a postular a la educación superior, resulta que eso, yo me enteré en 2006, tú para entrar a la educación superior tienes que dar una prueba especial. En aquel entonces era la PSU, una prueba de selección para las universidades. Tú no entras directamente con tus notas escolares a la educación superior, tienes nacionalmente que dar la prueba. Nosotros pensábamos que como eran sectores medios y altos los que daban la prueba, el que ella se pagara era asumido como natural. Y lo primero que me entero como ministra, porque el Ministerio de Planificación, que era el Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo volcado a los problemas de estratificación social, vulnerabilidad, pobreza, descubro que los reclamos de las organizaciones populares en los sectores más vulnerables no son las condiciones básicas de vida, sino que estas ya cambiaron. Demandan gratuidad en la prueba de selección para la universidad, porque sus hijos ya podían estudiar en la educación básica, ya podían estudiar en la educación media, pero tenían claras limitaciones para ingresar a la educación superior desde el momento que la prueba de selección ya era pagada. Primera medida de Bachelet, que no estaba contemplada en su programa, fue la gratuidad de esta prueba, que fue un descubrimiento en el terreno, no haber sido capaces de percibir cómo los propios progresos de la sociedad te generaban sus déficits. Es decir, había una fotografía que no veíamos. Eso habla de lo que decía, de la miopía del sistema político, de lo que estaba ocurriendo con la sociedad. Miopía que me temo subsiste. No fue reparada entonces, ni fue agravada en el gobierno de Piñera, diría, en donde se hizo aún más brutal. Pero no lo hagamos a él solo responsable, yo creo que es una responsabilidad del conjunto del sistema político que es muy endogámico y está muy volcado a sí mismo y por lo tanto con mucha dificultad de escucha ciudadana. Hoy día eso ya se conquistó con el proceso constituyente, pero estamos en un... Si quieren hablamos de eso más adelante. Ahora hay otros problemas que surgen de este nuevo fenómeno. Muy bien, Clarisa. Pues aquí siguiendo incluso en la línea de lo que tú vienes comentándonos y a propósito de lo que Carlos te decía en su pregunta anterior, si quieres adentrémonos a hablar de hoy y del proceso constituyente que se avecina. Quisiéramos conocer tu perspectiva, si tú consideras que este proceso constituyente podría llegar a consolidarse como ese camino para solucionar muchas de estas demandas y estas situaciones que abarcan tantos aspectos. ¿Cómo lo ves tú actualmente? Y también sería chévere si pudieras hablarnos de esto en relación a todas las reformas y todas las demandas que ya se han venido dando, ¿no? Que han sido bastantes, muchas respuestas inmediatas del gobierno a todos estos movimientos. Entonces, ¿qué papel juega este proceso constituyente también en relación a todo lo que ya Chile ha venido intentando reformar? A ver, mucha expectativa hubo de la ciudadanía con este proceso constituyente. Hubo una apuesta de todo el sistema político. En 2019 hubo una crisis institucional y política de una envergadura tal que pudo haber costado incluso el cese del mandato del entonces presidente Piñera. Ese era el nivel de convulsión social, pero con crisis política profunda. Y efectivamente hubo la capacidad del sistema político de hacer aquello que había postergado por años, porque la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente requiere quórum altísimo, 2/3 de las cámaras. Ustedes entenderán que es altamente improbable que exista un país que logre tener su coalición de gobierno o las coaliciones por los cambios, 2/3 de la población. Yo no conozco un parlamento que logre esos niveles. Por lo tanto, acceder a una reforma constitucional con 2/3 es de una dificultad enorme, salvo que se pongan y pacten distintas fuerzas políticas con distintas visiones por el bien del país, pacten estas reformas. Eso fue lo que logró la movilización del 2019, que el cerrojo que tenía la derecha para impedir reformas constitucionales accedieran porque el riesgo de la crisis política implicaba el derrumbe del gobierno de ellos. Esto ellos dijeron, esta es una, y por lo tanto accedieron
a que se reformara la Constitución para que hubiera una convocatoria a una nueva Constitución. Yo creo que ese es el mérito de un sistema político que logró hacerle frente a esta crisis. Y en ese sentido hay que valorar mucho. Pero la crisis tenía dos caras simultáneas. Una eran este fenómeno de fondo, que es una estructura social altamente desigual y un sistema político trabado por estos altos quórum, como les relato. Pasaron 30 años para que la derecha accediera a una reforma y tuvo que surgir una crisis de la envergadura del 2019 para accediera a que hubiera una reforma constitucional. Pero eso era lo más estructural. Simultáneamente habían demandas ciudadanas que exigían una agenda más inmediata. Es la vida diaria de las personas, el encarecimiento, las demandas laborales, el abuso o el acoso escolar, etcétera. Son fenómenos del día a día que la política pública debe resolver. Y por lo tanto había, por un lado, la salida constitucional, pero por otro, el compromiso de una agenda social de cambio sin necesidad de reformas constitucionales. Esa agenda social que se estaba empezando a levantar en conjunto y que iba a obligar a las fuerzas políticas a resolver una reforma previsional que mejorara las pensiones indignas, resolver temas laborales que seguían siendo pendientes, resolver discriminaciones salariales, etcétera, resolver problemas al interior del aula y de la escuela, como bien sabe Carlos, de climas de convivencia escolar, etcétera, de calidad educacional. Eso no requiere una reforma constitucional, eso es política pública. Se congeló por la pandemia. Es decir, la pandemia congeló la agenda de la política pública y volcó enteramente los esfuerzos gubernamentales a la emergencia sanitaria y a la emergencia económica que provocó la pandemia. Y por lo tanto, subsidios, cobertura a los desempleos, y postergó la agenda social. Y entonces, cuando reaparece ahora se da ahora el proceso constituyente, coincide que tú tienes que resolver fenómenos estructurales y simultáneamente no es que estemos en la pospandemia, pero digamos que entramos a la fase de endemia. Es decir, estamos aprendiendo a convivir con un bicho que podemos controlar si cuidamos las mascarillas, si nos lavamos las manos y si nos ponemos las vacunas. Vamos a aprender a convivir con este virus y otros que vendrán probablemente. Y por lo tanto hoy en día reaparece la necesidad de una agenda pública, de política pública para la agenda inmediata. Esto conspira contra la Convención Constitucional, lejos de apoyarla. Y entonces la gran apuesta que hicimos por la Convención, que es donde debiera surgir el nuevo pacto, porque ¿qué es lo que pasó con la Convención Constitucional? Se expresan a su interior los diversos puntos de vista que cruzan una sociedad que ha sido fruto de todos estos fenómenos, se ha polarizado. Y entonces tenemos una Convención Constitucional que está debatiendo reformas tan de fondo que tienes remecido a todo el poder. Y esto, me van a perdonar, recorre a todo el espectro político, porque cuando hay que reformar el sistema político y te dices voy a echar abajo el Senado, reaccionan por igual, izquierda, centros y derecha. Al Senado no me lo toquen porque yo soy senador o senadora, ¿sí? Porque son incumbentes. Y por lo tanto, tienes que lidiar con reformas que va a tocar muchos intereses políticos, ¿para qué hablar de económico? En este momento la gran discusión es qué pasa con el derecho de propiedad, cómo va a quedar en la ley, y la discusión es qué significa constitucionalizar las expropiaciones. Entonces está el debate, ¿vas a expropiar con indemnización, sin indemnización, con mercado, sin mercado? Y le están pidiendo a la Constitución que termine por regular lo que la legislación debiera hacer. Por eso digo, la agenda pública, al no acompañar esta discusión, le mete a la Constitución resolver temas que la Constitución no debe resolver, pero la contamina. Y entonces el aborto está metido ahí adentro porque el aborto no se pudo resolver legislativamente. Cuando se va a discutir el derecho a la educación, lo primero que te levanta a la derecha es el derecho preferente de los padres para elegir la educación de los hijos. Nadie ha conculcado el derecho de los padres a elegir la educación. El problema es que el sistema educacional hace que tu libertad de elegir no sea tal, porque el 90% de la población no tiene opción de elegir, tiene que ir a la educación que le toca. Esto está librado para el 10% que puede elegir la educación.
Entonces, claro, en el sistema privado, pero contamina la discusión porque esa agenda, que era una agenda que debió haber corrido paralelamente, no la resolvió el sistema político. Y a su vez el sistema político que está trabado tiene que ser resuelto por la Constitución. Y la Constitución afecta a un sistema político que hoy es incumbente, a que están en ejercicio, partidos en ejercicio, senadores y diputados en ejercicio. Dense en cuenta, en el fondo, las constituciones nacen de las crisis, pero son también el reflejo de las crisis. Y entonces, yo sigo creyendo que todavía el apruebo la nueva constitución va a ser mayoritario, pero ha perdido terreno por errores propios de la convención. Hay mucho maximalismo también dentro de la convención. Es decir, teníamos, por decirlo de alguna manera, una constitución partisana del neoliberalismo. Estaba sancionado constitucionalmente, que cualquiera fuera el gobierno tenía una camisa de fuerza, no podía gobernar con su programa. Bueno, hay sectores dentro de la convención que quieren hacer lo mismo, pero dando vuelta a la tortilla. Y los sectores que quieren encontrar una salida constitucional que en rigor lo que haga es permitir que gobiernen y decidan las mayorías, y por lo tanto que sea el sistema político y su deliberación democrática, con cambios de gobierno, con nuevos representantes, los que decidan, lo quieren dejar resuelto adentro. Y por eso creo que está en un momento difícil. Hay una gran tarea, hay una ofensiva comunicacional de los poderes económicos. Imagínense que se van a meter con la privatización de los seguros, de la salud, se va a meter con el sistema previsional y se va a meter con la industria de fondos de pensiones, que maneja recursos enormes de dinero. Entonces, por un lado, estos intereses en juego movilizan sobre valores que el neoliberalismo ha instalado con mucha fuerza en el país. A los europeos les sorprende la discusión que nosotros tenemos, por ejemplo, de que las pensiones sean heredables. Nadie en Europa pensaría que tú heredas una pensión. Y acá lo primero que te piden es que mantengas la heredabilidad. Entonces, ¿cómo montas un sistema de pensión sustentable, solidario, que dé pensiones a todo el país con un mercado laboral tan segmentado y que no refleje tu vida laboral, sino que te dé una pensión asegurada en la vejez si no tienes un fondo solidario? Y que dicen, no, tú no te metas con mis ahorros, mi plata no va a ningún fondo solidario. Los mismos que reclaman pensiones justas y dignas y el término del sistema de pensiones actual. Pero está tan entronizado, llevamos 30 años de cultura de que hasta el movimiento feminista tiene una impronta individualista brutal. Con mi vientre no te metas. Pero si al movimiento feminista le dices, mira, me voy a meter con el vientre de todas cuando yo normo lo que el sistema de salud le cobra a las mujeres por edades fértiles, te dicen, este no es mi tema. Es decir, no se dan cuenta que la reforma del sistema de la salud, que entre otras cosas iguala el derecho de mujeres fértiles y no fértiles a pagar sin tener el costo de la maternidad a las mujeres, no es un tema que levantó una parte del movimiento feminista, porque su eje ha sido yo soy dueña de mi cuerpo. No sé si me explico. Entonces tenemos una cultura neoliberal, es decir, el neoliberalismo no es un modelo económico, es un modo de construir sociedad y en donde el mercado permeó también las relaciones de sociedad. Y por eso tenemos una convención constitucional que es depositaria de demandas de cambios de la sociedad, pero de una sociedad que quiere cambios y que hay ciertas tradiciones o inercias que no quieren que se toque. Esa justa combinación es la que la Convención Constitucional tiene que lograr traducir en un texto constitucional para que sea sentido como propio por las grandes mayorías nacionales. Y necesitas además una agenda social con políticas públicas hoy, y por lo tanto que exista una cierta premura por responder temas muy urgentes de la vida más cotidiana. Soy de las optimistas y que creo que todavía el apruebo tiene una chance, pero cada vez que digo eso, Carlos Navia me recuerdan que el Brexit existió, y que lo que parecía obvio de que los ingleses permanecerían en la Unión Europea resultó al revés. Entonces cada vez que me citan el Brexit me asusto. En todo caso, es un fenómeno de aprendizaje mundial, que tú puedes tener una convención equivalente a una asamblea constituyente enteramente paritaria, con escaños reservados para los pueblos indígenas y con la presencia de independientes, con un problema. Los independientes son casi 2/3 de la Constitución y los independientes representan causas como el estallido.
está el feminismo, están la descentralización, está la causa indígena, está la causa medioambiental, no sé, está lleno de causas, pero cada movimiento es una causa y le importa que su causa quede bien expresada. El resto no es su tema. Y por lo tanto son pocos los que representan partidos que tienen proyectos más integrales de sociedad y que saben que esto no es una suma de causas, que tú tienes que tener un proyecto que permita una estrategia de desarrollo, un sistema político y un modelo de derechos fundamentales que trate a todos por igual y que no por privilegiar a unos termine por perjudicar a otros. Y entonces, como la convención representa más esto otro que digo, más independientes y más causas que lecturas más integrales, está dificultada para procesar una constitución que refleje mejor lo que el conjunto de la sociedad necesita y no lo que los distintos grupos o intereses de la sociedad demandan. Clarisa, fantástica la aproximación que haces al proceso constituyente actual, y por lo demás te agradecemos porque aborda ahí la importancia del neoliberalismo, que no estaba explicitada, creo, explicitado en ninguna de las preguntas, pero que es sin duda un telón de fondo también en materia educativa. Obviamente, si tú quisieras ahí extenderte sobre el neoliberalismo, feliz de que lo hagas. Y llama la atención también, y esto es una reflexión muy rápida y te planteo la última pregunta, si uno quisiera verlo así, pareciera que el neoliberalismo es en alguna medida telón de fondo de varias de las causas que se instauran, y esas causas se canalizan a través del proceso constituyente, en parte para superar el neoliberalismo. Pero pudiera ocurrir, y traigo un ejemplo en materia educativa, pero pudiera ocurrir que el propio neoliberalismo, que ya se ha enraizado en las relaciones sociales, pudiera afectar el contenido de una futura constitución política. Por ejemplo, en materia educativa, si planteamos que el fin de la educación es la convivencia democrática o la promoción de los derechos humanos, nos vamos a encontrar con profesores, apoderados, estudiantes, que han entendido la educación no vinculada a eso, sino que a la participación en el mercado laboral o a un futuro rol de consumidor, digamos, donde hay que tener fuerza para participar del mercado. O lo mismo en solidaridad como un principio constitucional, porque, claro, no porque establezcamos constitucionalmente que va a haber relaciones más solidarias o basadas en ese principio, esto va a cambiar. Entonces, la pregunta ahí, Clarisa, es ¿en qué medida crees tú que va a existir o va a seguir existiendo una tensión entre el neoliberalismo y la nueva constitución, si es que la tenemos, ojalá que sí, y en qué medida incluso el neoliberalismo pudiera afectar la realización de futura política pública o de derechos sociales en los términos que lo apuesta la Constitución? Bueno, es probablemente el elemento crucial en el debate, y como les consta a ustedes, este no es un debate chileno, esto es un debate mundial. Todo lo que surge a partir de la pandemia en el mundo tiene que ver con una creciente dominio y peso neoliberal como modelo que se ha extendido mundialmente. Es decir, las propias crisis que están viviendo los europeos ha tenido que ver con correcciones a modelos de bienestar y la impronta, la expresión neoliberal capitalista contemporánea le ha puesto como tensión. No nos olvidemos que en la última elección en Chile, la derecha, representada por la ultraderecha, sacó el 40% de los votos. Entonces tú tienes, paradójicamente, una convención en que la derecha es menos de un tercio, la derecha como sistema, como expresión de partidos políticos, me refiero, es el 20%, un poquito más del 20%. Y pocos meses después, esa derecha empata en el Congreso y además logra en la presidencial un respaldo del 40% de los votos. Esa es la verdadera correlación, si yo tuviera que resumir tu inquietud. Y por lo tanto, tú tienes que generar una constitución que para ser aprobada va a tener que tener como elemento de análisis este contexto. Y es difícil que convencionales que están trabajando 17, 18 horas diarias, se les impuso la tarea de hacer una nueva constitución en un plazo en que probablemente ningún país del mundo ha sido tan breve. Estás redefiniendo porque es una constitución que explícitamente habló de la página en blanco, es decir, vas a partir de cero. No es que tomes la constitución que tenías y la vamos a reforzar, la vamos a reformar, no existe. Vamos a hacer caso omiso de lo que hay.
Y por lo tanto, eso no significa que no vayas a tomar cosas que hayas, pero no es una condición. A ti te dicen, usted se va a sentar con una página en blanco. No está rigiendo ninguna constitución. Usted no va a reformar la constitución. Usted va a escribir una nueva constitución. Con una correlación de fuerzas que expresó más bien el fenómeno chileno del estallido, de una gran demanda del 80% de la población por cambios, pero que simultáneamente, tácitamente, no dijo qué es lo que entendía cada uno por cambio. Y entonces cada quien lee el cambio desde la perspectiva personal que representa. Para algunos el cambio es el fin del neoliberalismo, para otros es la humanización del neoliberalismo y para otros será la corrección del neoliberalismo. Cambios todos, pero con lecturas distintas. Y entonces cuando discutas, Chile necesita un sistema de seguridad social porque no lo tiene un sistema de ahorro individual. Te van a decir, ok, pero póngame explícitamente, ya lo presentaron, las derechas lo presentó, puede que no quede en el pleno aprobado, pero después tiene que votarlo un plebiscito. ¿Y qué es lo que inteligentemente ha levantado la derecha? Ponga usted un artículo que diga que los fondos individuales de los trabajadores nunca va a ser tocado. La palabra nunca va a ser tocado es que a nadie se le pasó por la cabeza que te vamos a quitar los fondos. Distinto es decir que vamos a tener un fondo solidario que te va a reconocer lo que tú tienes como fondo individual, pero tú no eres propietario de eso, no puedes hablar de eso en este país. Tú eres propietario de tus fondos, que es distinto a los fondos individuales europeos. No sé el caso mexicano. Los fondos individuales europeos no es que vayan a una cuenta personal tuya. Se te reconoce que tú acumulaste un X monto a lo largo de tu vida. No es que tú puedas ser propietario de ellos ni enajenarlo ni nada. Se te reconoce porque cuando te vas a pensionar, ese es el antecedente para lo que tú vas a tener como pensión final. Sea que tengas el 80% de eso, sea que tengas el 100%, eso depende de cada legislación. Se te reconoce. No, acá la derecha lo que pide es el reconocimiento de la propiedad. Y entonces vas a tener que jugar con el mismo 80% que votó cambio constitucional y nueva constitución y nuevo pacto, simultáneamente te está diciendo con mis fondos no. Digo, esa paradoja de esta sociedad, que por eso decía, no en vano tienes 30 años, el experimento neoliberal llegó a Chile muy temprano. El debate europeo está llegando recién ahora, con una base de derechos sociales conquistados y garantizados que las derechas no, a lo más podrán correr un poquito a la frontera, pero tiene límites. Acá no tienes piso en ese sentido, tienes que construirlo de cero. Y construyes de cero con una ideología muy individualista. Le consta a Carlos Navia que una de las fuertes oposiciones que hubo a la gratuidad educacional era la ocupación de sectores de familias importantes afectadas por la mala calidad de educación, en que decían, yo prefiero pagar un poquito y asegurarme que mi hijo no se va a sentar con cualquiera al lado, dicho por sectores populares, asimilando calidad que yo selecciono con quién quiero que se siente mi hijo. En el fondo es convivir entre pares o entre iguales y no entre diversos. Y está tan internalizado esto. Y claro, debates como la plurinacionalidad levantada por el movimiento indígena, por una demanda de plurinacionalidad, que al no estar claramente expresada como el reconocer que este país fue construido con distintas naciones, se está entendiendo como que va a haber distintos países en el mismo país. Y entonces está cruzada por muchas discusiones que son muy ideológicas, que no tienen una traducción todavía muy clara para la ciudadanía, que son fáciles de desinformar a la población, de generar miedos en una sociedad en donde desigualdades que generan mucha violencia, mucha irritación, etcétera, provoca también muchos miedos. Y el miedo es un caldo de cultivo para hacerle difícil la vida a una constitución antineoliberal, por llamarla alguna. Digamos, una constitución que democratice el sistema político, que profundice la democracia, y una constitución que consagre derechos fundamentales, que de eso se trata. Clarisa, muchísimas gracias por todo esto que nos cuentas. Como decía Carlos, ha sido demasiado importante para lo que estamos viendo, para complementar las entrevistas. Ya lo verás cuando hagamos la edición y te pasemos el episodio, pero realmente das una perspectiva
única y una perspectiva que es la primera vez que recibimos dentro de las entrevistas que hemos hecho, una perspectiva muy integral y muy, muy clara, teniendo en cuenta las diferentes demandas, los diferentes partidos, los diferentes momentos históricos. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de todo lo que has vivido, de lo que conoces. Es muy valioso para nosotros, de verdad. Así que de verdad queremos agradecerte. Y ya pues para terminar, no sé si quieres decir algunas palabras finales. A Chile le hacía falta un cambio generacional, no por la edad, hablo de quienes asumen las responsabilidades de gobernar la sociedad en los distintos espacios donde se gobierne, en las alcaldías, en los gobiernos regionales, en el gobierno nacional, de quienes no traen una mochila en la espalda de conflictos del pasado y que son capaces de mirar desde el momento en que están parados en esta sociedad un proyecto futuro. Y por eso yo tengo, con todas las dificultades que tiene este nuevo gobierno, con el presidente más joven que hemos tenido en el país, entiendo que más joven que los jóvenes que han gobernado también en América Latina, yo creo que tenemos una esperanza, con dificultades, no tienen toda la experiencia que tal vez se requiere para gobernar, tienen tal vez la incapacidad de mirar esto que yo les digo, un horizonte de 30 y 40 años de análisis que te haga ponerle más matices, pero incluso su radicalidad permitió mover fronteras y hoy día que tienen que gobernar saben que tienen que ceder, negociar, conversar y van a aprender que gobernar también es buscar acuerdos y pactos. Pero yo tengo, todo lo que les he dicho es mucha incertidumbre, pero con mucha expectativa. No, para nada estoy pesimista. Esta fue Clarisa Hardy, ex ministra del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Actualmente es la presidenta del Instituto Igualdad, Centro de Estudios del Partido Socialista de Chile. Aula Divergente es una producción de Freshet Podcast. Téngase en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshet ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquenos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniela Hernández, Carlos Navia, que les habla, José Neto, Nicole Tapia y Will Bram. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL, University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considera donar a Aula Divergente visitando freshetpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto con la entrevista a Silvia e Izaguirre, la octava de 12 entrevistas inéditas que constituyen la primera miniserie de Aula Divergente, Chile en Movimientos.